el sistema de prisiones en la República. Entonces, digamos que ese es el modelo como tal, a imagen y semejanza de lo que podría ser el fuero común o el fuero federal, y bajo reglas procesales muy similares. En el 2016, dadas las reformas constitucionales, se genera ya por primera ocasión el Código Militar de Procedimientos Penales. Esto es, se termina con muchos años de un Código Penal único, que era el Código de Justicia Militar, que contenía 5 aspectos, ¿no? El aspecto sustantivo, el adjetivo, el ejecutivo, el orgánico administrativo y el disciplinario de alguna manera, pero bueno, finalmente hay que decirlo de una manera clara, ¿no? Los bienes jurídicos tutelados, bienes jurídicos tutelados de la justicia militar tienen pues, sus características propias, ¿no? Digamos, disciplina, servicio, obediencia, ¿no? Subordinación, y todo lo que viene a ser el garante, ¿no? De la soberanía nacional, de la seguridad interior, toda esta parte que le ha correspondido tradicionalmente al derecho penal militar. En este contexto también quisiera yo reflexionar cómo de alguna manera, ¿no? Se ha venido cumpliendo por parte de la justicia militar con estos elementos. El primer elemento que yo diría que es bastante importante es que los jueces ya todos son profesionales. En 2014, ¿no? Se da también un primer avance muy significativo de cambio de alineación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el médico constitucional, porque desde 1933, entre 1934, el Código de Justicia Militar, digamos que se presumía la culpabilidad de forma expresa en el Código, artículo 102 del Código de Justicia Militar, y que evidentemente con estas transformaciones y con esta sentencia, con la sentencia de 2009 y 2010, se comienza a generar, particularmente a Radilla Pacheco, ¿no? Digamos que el parteaguas es Radilla Pacheco, lo ordena generalmente la transformación del modelo, ¿no? Y que se viene a fortalecer con Inés Valentina para el efecto en los casos de la Corte Interamericana de Inés Valentina, que tienen que ver un poquito ya más con esta idea de fortalecer las reformas para que nunca más una víctima civil sea juzgada por un tribunal militar en razón de la protección propia de la víctima. Entonces, el modelo ahí se ve como fortalecido y alineado con esta idea de la reforma constitucional de 2011, ¿no? O sea, yo no podía entender la reforma de derechos humanos de 2011 sin las sentencias de la Corte Interamericana de 2009 y 2010. O sea, no digo que sea la única causa, pero me parece que fue una causa detonante y fundamental para que esto se lograra. Y entonces creo que la justicia militar ha venido generando un progreso sistemático, fortalecido, contundente, en donde, por ejemplo, hoy, de acuerdo con el Código Militar de Procedimientos Penales, todos los jueces son profesionales. Al haber sido suprimidos los jueces ordinarios y extraordinarios, se abocaba con aquella idea de los tribunales de conciencia, y entonces comienza el proceso, ¿no? Es un proceso que va a llevar tiempo. Pensemos que la presunción de culpabilidad duró 80 años, ¿no? Claro, no estaba expresamente establecida en la Constitución, pero tardó también pues casi 12 años, ¿no? A partir de que se publican estas reformas de presunción de inocencia y a partir del Código de Resistencia. Creo que se ha hecho un buen esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas en este contexto para alinear en ese sentido. Entonces, es parte de este tema, pero faltan otros pasos, ¿no? Por ejemplo, la independencia pues, no está lograda. Y esa se logra porque se tiene que ver con un tema de políticas de Estado, ¿no? Finalmente, hay un modelo establecido así en México, ¿no? No así en otros países como en Brasil, ¿no? O en Francia, pero nosotros tenemos a nuestra justicia militar dentro del poder. Entonces, la parte de las cuestiones quizá llevar a los tribunales de interés a poder usar la función en un futuro, ¿no? ¿Por qué? O sea, sin tocar el fuero, o sea, manteniendo el fuero, manteniendo todas estas especializaciones, esta característica de naturaleza que es fundamental del derecho militar para garantizar estos elementos de independencia, facilidad, autonomía, autonomismo e inamovilidad, no dependiendo del titular de la defensa nacional. Eso será un tema quizá pues más complejo, que tiene que ver con el diseño institucional y no con
con el que se ha diario los jueces. O sea, no estoy cuestionando a los jueces militares, estoy diciendo que el modelo, ¿no?, de acuerdo con el estándar internacional, pues no pareciera cumplir con estas ideas, ¿no?, de que concurran dos poderes en uno. O sea, el titular o el jefe, por decirlo de alguna manera, el mando del Ministerio Público es el mismo mando del juez. O sea, quién pone, quién designa, quién retira, etcétera. Pues esa parte, pues, ¿no? Pero es un tema de eliminación. La Asociación Internacional de Jueces Militares, ¿no?, que tiene un prestigio importante a nivel, pues, de América Latina, pero también de Europa, ¿no?, quizá de África, algunos países que han participado en este tema, pues ha propuesto quizá en la notificación, pero siempre han llegado a una conclusión. Esto es un tema de Estado, ¿no?, en donde finalmente es muy difícil homogeneizar, ¿no? Entonces, creo que los esfuerzos en materia de debido proceso que ha logrado la justicia militar son loables, ¿no? Que hay retos, sí hay retos, ¿no? Tenemos ese precedente importantísimo de los 80 años de presunción de culpabilidad, ¿no? Yo no quiero imaginarme un procedimiento penal donde yo tenga que demostrar mi inocencia, ¿no? O sea, por eso quizá al principio es como básico la presunción de inocencia como elemento, pues, del debido proceso, como prenda del debido proceso, ¿no? Entonces, en ese contexto abrazaría estas ideas y pensaría también, si me permite, doctor, hacer un señalamiento y decir que la doctrina militar mexicana pues ha venido, digamos que de manera importante, creciendo, ¿no? Al caso, a la sazón, que la propia Facultad de Derecho de la UNAM ha publicado libros importantes sobre derecho militar, ¿no?, en públicas donde usted pertenece y tiene asignación, ¿no? Pues hay el diccionario jurídico mexicano a través, pues, desde aquellos tiempos con el maestro Schroeder, ¿no? Se comenzaron a hacer estudios profundos sobre voces muy importantes como fuero y como jurisdicción militar, etc. Y yo tendría que decir algo también que es muy importante, ¿no? Está perfectamente establecida la competencia, está perfectamente establecida la jurisdicción, pero sobre todo está alineada con el debido proceso. Y por ahí quería. Quizás ahora un poquito más alineado. Un poquito más. Usted mismo ha dicho, ¿no?, así lo refiero, alineación. Quizás lo que sucede es que el artículo 13, bueno, pues tiene su correlato en la Constitución de 1824. Ahí no entraré porque corro el riesgo de un regaño por parte del doctor Ferrer, pero hay un antecedente ahí, en la Constitución del 24. Pero quizás ese actual artículo 13, que sería así, como usted dice, alinearse con otros dispositivos de la propia Constitución, no solo de aquellos que son consecuencia de la reforma de 2011, sino también de la de 2008, en materia de seguridad y justicia. Y el hecho de que, como usted también refiere, el jefe de la gente del Ministerio Público y el jefe del juez militar sea el mismo señor o señora, algo podría dejar de desear, ¿no? Y por supuesto, la reflexión que se hace en torno a la presunción de culpabilidad frente a un pretendido debido proceso, pues proceso ya para qué, o sea, nada más para que se confirme la culpabilidad, no es necesario. Eso da cuenta de, pues, ciertamente, cuestiones que pasan por el propio diseño institucional, como usted dice. En esa alineación, a ver cuál es su opinión, se me antoja escucharla. En esa alineación, ¿qué sucedería con otros dispositivos constitucionales que impactan el diseño de los tipos penales en general, desde el Fuero Común y los federales, y las penas que se pueden imponer por la comisión de estos, pues con los que recoge el Código de Justicia Militar? Quizás esa sea otra necesidad de alineación. Pensemos, por ejemplo, en el principio de proporcionalidad de las penas. Si uno de los componentes nucleares, o que está desde la A hasta la Z en el Código de Justicia Militar, es el orden y la disciplina militar, pues, ¿qué pasaría con el artículo 22 constitucional, párrafo primero? Me refiero al principio de proporcionalidad de las penas en sentido estricto, y esa otra forma, si se me permite, de ver el contenido de injusto, ¿no? La exigencia constitucional propia de ese principio, el de proporcionalidad, como decía, de calcular o graduar las penas en función del delito que se sancione y del bien jurídico que resulte afectado.
Ahí habría también alguna necesidad de alineación, como usted decía, que me parece además un concepto muy adecuado. Muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, yo creo que hay retos importantes en la doctrina jurídico-penal militar, ¿no? Y creo que no estoy restando méritos a los estudios ni de Villalpando César de la Libre Derecho, ni tampoco restando fuerza a los trabajos que ha hecho mi distinguido amigo colega también en el colegio, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ¿no?, que todos conocemos, ni tampoco a los trabajos de los hermanos Montoya, ¿no?, sobre el Código de Justicia Militar, ni tampoco al almirante Renato Bermúdez Flores con su Compendio de Derecho Militar, que hablan de esta base, de que si hay estudios, se habla de que no hay estudios de derecho militar, sí hay muchos estudios, pero creo que hay cosas especializadas que no se han trabajado, como el quantum de la pena, por ejemplo, que dice usted, doctor, ¿no?, o como el caso de la, digamos, dogmático penal militar, ¿no? O sea, si yo quiero buscar un trabajo, un estudio sobre este tipo, sobre estudios dogmáticos, sobre los tipos penales militares, no se voy a encontrar. Además de que voy a encontrar un rezago legislativo muy importante, voy a decir una técnica legislativa, por ejemplo, ¿no? Hay un tipo penal que dice al que se pase al enemigo. Eso puede significar cualquier cosa, cualquier cosa, ¿me explico? Entonces, eso pues significa pues, trabajar un poco en aparato legislativo, quizá elementos normativos, objetivos, ¿no?, de lugar, de tiempo, de forma, etcétera, que cierren un poco más el tipo, porque el tipo es abierto. Y entonces, en esa parte creo que sí hay algunas cuestiones que seguir construyendo y trabajando en la justicia militar, particularmente en la penal, que no es la única, ¿no?, pero sí habría que pensar en esa parte. Y en relación, concretamente con lo que me preguntan, yo creo que sí hay que trabajar en esa parte, porque voy a decir algo importante que la maestra Alma conoce muy bien, la reforma que se da al 22 constitucional en 2005. En 2005 se suprime la pena de muerte como, digamos, como una gran reforma en materia de derechos humanos e impacta, por supuesto, al Código de Justicia Militar, ¿no? Hay que desbloquear, es de los últimos instrumentos punitivos que tenía prevista la pena de muerte. Que no se aplicara era otra cosa, ¿no?, pero de que se dictaba, se dictaba. Y existía una figura que se llamaba la conmutación de la pena, ¿no?, que se llamaba la conmutación de la pena, y que cambiaba las penas que merecían muerte, que eran 160 tipos penales, ¿no?, o posiblemente penales por penas entre 30 y 60 años de prisión. Lo dije en alguna oportunidad en el Senado de la República, en alguno de los debates que se hicieron recientemente con el tema de la reforma, con el caso Rodríguez Pacheco, y las sentencias de la Corte, fue la primera que se dicta, ¿no?, que pareciera que a los legisladores se les olvidó que existía un código de justicia militar, ¿no?, porque el Código Nacional de Prisiones Penales pues, no es una sola mención. Tan es así que hubo necesidad de crear un Código Militar de Prisiones Penales a imagen y semejanza del Código de Justicia Militar. Yo no diría del Código Nacional de Penales, no diría que eso solamente, sino que lo hicieron muy bien en relación con ajustarlo con el texto de la Constitución. Yo digo, más que alineado con el Código Nacional, que sí, pues, evidentemente son conscientes porque tienen el mismo patrón, tienen la misma matriz, y esa matriz se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 a 22, ¿no? Entonces, se genera esta parte como una transformación significativa, y yo diría, doctor, si me lo permite, pues bueno, ¿qué pasó? Pues que en un momento dado no se entró a un estudio ni se entendió la propia esencia de los delitos militares. O sea, ¿por qué los delitos militares tenían como elemento, bueno, la muerte es eliminación, ¿no?, la eliminación de los responsables, ¿no?, de la comisión de los delitos, porque lo más importante es el servicio, ¿no?, y por la naturaleza jurídica, ¿no? Además de que mientras nosotros en el fuero común, en el fuero federal, tenemos como eje o como centro a la persona, bueno, hay que tener claro que el derecho penal militar tiene como centro el colectivo, ¿no? Entonces ahí hay temas interesantes, filosóficos incluso pensaría, ¿no? Entonces, pues creo que sí hace falta de estudio tanto en cuanto, coincido con ustedes, como en la parte correspondiente a los estudios temáticos de los tipos, y hay un quehacer legislativo
objetivo que quizá por desinterés, quizá por desinformación o por falta de conocimiento, ¿no? Pues no se ha hecho, ¿no? Incluso los propios, o muchas, ¿no? Digo, todos capaz que pudiera yo estimar alguna sensibilidad, ¿no? Pero a veces ni siquiera los expertos de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil que defienden el tema de derechos humanos atrás y que criminalizan a los militares, conocen el modelo, ¿no? Y opinan del modelo sin conocer, mi opinión, ¿no? Pero bueno, y yo dejaría ahí como termino. Se lo agradezco y estoy de acuerdo. Seguramente hay pendientes, ¿no?, frente a las exigencias básicas del principio de legalidad, pensando igualmente en el mantenimiento de ese interés general, vamos a decir, que es el propio colectivo, ¿no?, y el orden y la disciplina militar con este. Yo quisiera simplemente cerrar con un enfrentamiento, no entre usted y yo, por supuesto, entre la conclusión primera y la segunda del trabajo, que me llamaron la atención de origen. En la primera, dice usted que los tribunales militares conozcan solo de delitos de función, los típicamente militares, para los cuales se requiere calidad específica de militar y se encuentran regulados en el Código de Justicia Militar, lo cual me parece muy bien. Y que desaparezca toda facultad de extensión ampliada o atrayente para conocer de delitos del Fuero Común o Federal, aún en aquellos casos en los que no existan víctimas civiles. Pero no sé si la segunda es el predicado de la primera o hay alguna idea que yo no estoy advirtiendo de forma correcta. En la segunda dice usted, leo textualmente, que los delitos del Fuero Común o Federal en los que la víctima o ofendido sean militares, no obstante, ocurra en servicio con motivos del mismo, en conexidad, en una instalación militar o cualquier otra posibilidad, se decline competencia de la autoridad común o militar, según corresponda. Entonces, no sé si esto se lleva bien con la conclusión primera o es un supuesto distinto que no estoy alcanzando a visualizar de forma correcta. Con mucho gusto, doctor. Sí, lo advierte usted muy bien, solamente que yo quiero hacer una precisión, si me lo permite. La primera está, digamos, en un contexto ideal y la segunda está en un contexto real, ¿no? O sea, desde el punto ideal pues sería como muy bueno o sería excelente que solamente se centrara en los delitos de función o pues, los demás delitos de función que tienen que ver con esta característica de ser típicamente militar. Para que un delito sea típicamente militar tiene que concurrir dos circunstancias: la condición jurídica del sujeto activo del delito, que tendría que ser militar necesariamente, ¿no? Y dos, que se encuentre contenido en el Código de Justicia Militar, que sería el Código Penal Militar, por llamarlo de otra forma, pues, pero es el mismo, o en alguna ley especial, ¿no? Hay algunas leyes especiales militares que contienen delitos, como por ejemplo la Ley de Servicio Militar Nacional, independientemente de que pueda prosperar o no ese delito, que a nadie haya procesado por eso, ¿no? Sí establece que comete el delito de no realizar el servicio militar, pues todo aquel que teniendo edad militar no lo realice, no se encuadre para ser tal, ¿no? Entonces, en esa parte, yo lo diría en dos planos. En el plano ideal, conclusión 1, en el plano real, conclusión 2, ¿no? Si es el caso, pues bueno, habría que sujetarse a lo que ahí se plantea. Desde mi punto de vista, No, muchas gracias. No, yo me quedo con la primera, prefiero el ideal y a ver si podemos meter al ideal en el real. Pero eso ya lo veremos después. Sería por mi parte cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.